Ya chicos, siguiendo con las medidas de tendencia central, vamos a terminar con la mediana, donde la mediana es el dato que está en el centro. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, el primer caso es para datos no agrupados, cuando están sueltos. Lo primero que hay que hacer en los datos no agrupados es ordenar los datos de menor a mayor. En los dos ejemplos que tenemos acá ya están ordenados de mayor a menor. Si podemos observar, en este primer caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. Como es el dato del centro, la mediana es el dato que está en el centro, lo que vamos a hacer es el total de datos dividirlo en 2. Y eso sería 9 dividido en 2. 9 dividido en 2 es 4,5. Cuando ustedes hagan esa división en 2, si ese número resultante es un decimal, lo van a aproximar al número que sigue, que en este caso sería el 5. Y este 5 no es la mediana, sino que es la posición. Si vamos a los datos y vemos el que está en la posición número 5, sería 1, 2, 3, 4, 5, donde nuestro 7 sería la mediana. Entonces, en este caso, la mediana es igual a 7. En el segundo caso, vamos a hacer lo mismo. Contamos los datos que tenemos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividimos el total de datos en 2, que sería 8 dividido en 2, esto es igual a 4. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la división y obtengan un número entero, se toma el dato 4 y el dato siguiente. Estos son las posiciones, el que está en la posición 4 y el que está en la posición 5. Y entre esos dos datos se saca un promedio. Vamos a lo que están en esa posición, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los dos datos que están en aquellas posiciones, en la posición 4 y en la posición 5. Entonces la mediana sería el promedio entre estos dos valores. 4 más 7 dividido en 2, esto es 11 dividido en 2, que me daría 5,5. Y ahí ya tenemos los dos casos que se podrían dar para datos no agrupados. En el siguiente caso tenemos datos agrupados sin intervalo. Y también tenemos dos ejemplos. En la primera tabla podemos observar que tenemos 13 datos en total. Entonces, siempre que vayamos a sacar la mediana, el primer paso a trabajar es el total de datos, dividirlo en 2 para encontrar la posición del dato. Entonces tenemos 13 dividido en 2 y esto sería 6,5. Cuando nos da un decimal, lo que tenemos que hacer es aproximarlo. Entonces, nuestra posición sería la posición 7. Y esa es la posición que vamos a buscar en la tabla. En la tabla se ubica la posición en la frecuencia acumulada, en esta frecuencia, en la que se va sumando. Hasta la primera, acá en la primera fila tenemos dos datos, entonces todavía no está en la posición 7. En la segunda está hasta el dato 6. Y en la tercera tenemos el dato hasta el dato 11. Parte desde el dato 7 hasta el 11. Eso quiere decir que en esa fila tenemos la mediana. Por lo tanto, nuestra mediana equivale a 15. Mediana es igual a 15. En el segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir con n dividido en 2. Acá nuestro total de datos sería 90. Por lo tanto,
El 90 lo divido en 2 y eso me estaría dando 45. Como me está dando un número exacto, lo que nosotros hacemos es tomamos el dato 45 y el dato 46 y lo promediamos. Recuerden que estos dos datos, el dato 45 con el dato 46, son la posición. Nos vamos a la frecuencia acumulada en nuestra tabla y vamos observando. En la primera fila tenemos 21 datos. Todavía no aparecen estos dos. En la segunda fila tenemos 48. Acá va desde el dato 22 hasta el dato 48. En esa fila se encuentran el dato 45 y el dato 46. Podemos observar que el dato 45 vale 2 y que el dato 46 también vale 2. Por lo tanto, la mediana es el promedio entre esos dos valores, que obviamente sería 2. Y ahí ya tenemos los dos ejemplos para datos agrupados sin intervalos. Y en el último caso, cuando tenemos datos agrupados con intervalos, acá lo que vamos a sacar es el intervalo modal. No vamos a saber la mediana exacta. O sea, perdón, el intervalo de mediana. Porque no vamos a saber la mediana exacta. Pues igual que con la moda. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, el n dividirlo en 2 para saber la posición. Entonces acá nos quedaría 110 dividido en 2. Y 110 dividido en 2 es 55. Eso significa que vamos a tener el dato 55 y el dato 56. Estos datos son la posición. Nos vamos a la frecuencia acumulada y observamos. En la primera fila tenemos 18 datos. En la segunda tenemos hasta el 60. Acá parte del dato 19 al 60. Por lo tanto, en esa fila encontramos estos dos valores. Y eso significa que el intervalo mediana que contiene la mediana sería del 25 hasta el 35. Y ahí ya tenemos los tres casos que podemos encontrar mediana con datos no agrupados, datos agrupados sin intervalos y con datos agrupados con intervalos.